¿Qué tal? Te envío un cordial saludo. Mi nombre es Víctor Hugo Cruz y bueno, pues esta vez estaremos viendo algo nuevo, algo totalmente distinto. Aquí estamos incorporando la materia de tecnologías de la información y comunicación. Entonces, estaremos dando un breve repaso acerca de estos contenidos. Por ejemplo, ¿sabes cuál es la diferencia entre un navegador y un buscador? ¿Sabes cuáles son los componentes que estructuran a una página electrónica? ¿Sabes cómo las redes sociales han transformado el mundo principalmente en este milenio? Pues vamos a ver estas y algunas otras interrogantes que seguramente serán muy importantes, como por ejemplo, saber qué país es el que maneja el mejor sistema educativo del planeta. Y te vas a dar cuenta que no se necesitan tener grandes recursos para poder desarrollar. Te invito. Pues bien, una vez más presentándote un tema nuevo, una materia que pues pertenece al área de comunicación. Y pues concretamente estaremos viendo estas tecnologías de la información y comunicación. Pues anteriormente, pues tener una computadora pues era lo máximo. Y después esa computadora ya no tenía sentido si no tenía internet. Y de forma análoga sucedió con el teléfono celular, ¿no? Si recordarás el primer uso, el primer empleo que le dábamos, pues era solamente para llamadas. Actualmente concebir un teléfono celular sin internet, pues sentimos que no tenemos prácticamente nada en las manos. Pero lo que vamos a ver son algunas definiciones, algunos conceptos de qué es Internet, porque pues Internet es lo que le da vida, lo que le da color a estas tecnologías de la información y comunicación. Pero, ¿qué te parece si empezamos a ver cuál es la definición de tecnologías de la información? Bueno, antes de dar esta definición, sí me gustaría que viéramos una semblanza de todo lo que estaremos desarrollando. Prácticamente, pues esto equivale a 3 unidades. Como te darás cuenta, la número 1 habla de las TICs en la sociedad, es decir, cuáles son esos procesos sociales que vivimos en el momento que nos empezamos a involucrar con estas. La unidad 2 habla de las redes sociales. Bueno, sabemos que prácticamente cada 5 años o cada década el ranking cambia. Dependiendo de las necesidades de nosotros como usuarios, pues es en la medida que las utilizamos. Inclusive se van creando otro tipo de redes sociales, por ejemplo, para buscar empleo. Y bueno, como la unidad 3, incorporamos la tecnología digital. Vamos a ver cómo estos procesos surgieron con los bulbos, luego termina la época de los bulbos, empiezan los transistores, terminan los transistores, llega la época dorada de los circuitos integrados, la tecnología sigue avanzando y finalmente llegan los microcontroladores. Y bueno, esto es muy general el tema que te estoy platicando. Pues bien, estas tecnologías en la sociedad, que es este tema de la unidad número 1, habla principalmente de la evolución de las TIC en las relaciones interpersonales. Es decir, yo cuando interactúo con otra persona, cuando interactúo en la escuela, cuando interactúo en el trabajo, cuando interactúo con mi familia, pues estas prácticas van cambiando. Anteriormente, pues la comunicación era cara a cara, actualmente no. Inclusive hay familias que estando en el mismo domicilio se comunican por WhatsApp, lo cual pues no tiene sentido porque pues están en un mismo lugar, en un mismo espacio geográfico y bueno, sin embargo estos son los cambios que se han dado gracias al empleo y a la evolución de este tipo de tecnologías. Anteriormente, pues como recordarás, el teléfono celular, por ejemplo, pues era una herramienta pues muy grande, literalmente pues era un tabique, ¿no? Actualmente los conocemos con otro concepto. Y bueno, nos vamos a dar cuenta pues que este teléfono forma parte de un instrumento que se llama medio de comunicación. No sé si recordarás anteriormente, ver noticias pues era algo novedoso porque pues no sabíamos lo que pasaba, pero en la actualidad pues basta con ver o seguir alguna red social y la noticia que nosotros vemos como última hora, pues la pasan en las noticias como unas 4 o 5 horas después. O sea, este proceso cada vez va cambiando porque va evolucionando. Y bueno, estos medios de comunicación pues obviamente emplean documentos electrónicos en diferentes formas, diferentes vertientes, y esto es lo que nos dan como un texto electrónico.
Y bueno, nosotros ya en el ámbito de la educación, en el ámbito escolar, pues empleamos presentaciones electrónicas, ¿no? Que las conocemos con el nombre de PowerPoint en lo que se refiere al programa de Microsoft. Y hablar de PowerPoint pues es hacer una presentación de elementos multimedia. A veces nos preguntamos, ¿qué es multimedia? Bueno, pues multimedia es la interacción entre audio, video, imágenes, texto, etcétera. En otro componente estaremos viendo las TICs como un factor de progreso en la sociedad. Bueno, eso de progreso lo podemos manifestar entre comillas, porque si no las sabemos utilizar, pues evidentemente genera un retroceso, como el caso concreto de nuestra población. Por ejemplo, en Inglaterra normalmente ves a un adolescente con un libro en la mano. En un país como el nuestro, pues esto no es común. Normalmente vemos que, bueno, pues tenemos un teléfono celular, lo cual obstaculiza, si no lo sabemos emplear bien, un proceso de aprendizaje. Y bueno, ahí vamos a ver diferentes tipos de recursos y aquí incorporamos los programas ofimáticos. Y finalmente, las TIC en la sociedad educativa. Y dejo la pregunta abierta, ¿qué país crees que sea el que desarrolla el mejor sistema educativo del planeta y cuál es el segundo? Si pensaste en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, vamos por el camino equivocado. Y bueno, pues estos recursos en la sociedad educativa pues son importantes y son trascendentes porque actualmente podemos tomar sistemas a distancia. Entonces, vamos a ver cuál es la definición de las tecnologías de la información y comunicación. Pues bueno, se denominan tecnologías de la información y comunicación al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. Bueno, pues en general, si te das cuenta, este proceso lo utilizamos cotidianamente, ¿no? Desde el internet que tenemos en casa, posiblemente la televisión, el radio, el teléfono, pues es la mezcla de todos estos elementos que acabo de comentar, ¿no? El caso concreto del teléfono celular, que bueno, actualmente tiene una cantidad de aplicaciones impresionantes y todavía no sabemos las que vienen. Por ejemplo, ¿sabías que en un lugar de África, en un país concretamente, me parece que es Angola, es un país en el que no existe el dinero como lo conocemos nosotros? Todas sus transacciones las hacen por medio de un teléfono celular. Y entonces se está tomando como ejemplo para poderlo desarrollar en otras partes del mundo. Pero esto lo hacen ellos por la necesidad de no gastar recursos para poder producir dinero, como lo hace el Banco de México. Allá lo hacen todo de forma electrónica. No existe ninguna moneda, ningún billete. Esta es la forma y el mecanismo de cómo sustentan su economía. Y bueno, ahí vemos una aplicación entonces muy importante de las tecnologías de la información y comunicación. Otro también, por ejemplo, un caso reciente, el caso de Libia. Pues no sé si recordarás que había un dictador ahí de nombre Gaddafi y pues bueno, la población ya se había cansado y resulta que utilizaron una herramienta que hace referencia a las TIC, seguramente lo conoces, que son los blogs. Y pues bueno, la gente ahí se empezó a organizar y resulta que cuando Gaddafi se dio cuenta de esto, pues mandó a desconectar las comunicaciones en Libia, pero fue demasiado tarde. La población ya estaba organizada y pudieron llevar a cabo un golpe de Estado en donde, bueno, afortunadamente terminaron con este régimen, pero siguen en un proceso de recuperación. Y podríamos mencionar algunos ejemplos adicionales. Entonces, en el momento de adentrarnos en este mundo de las tecnologías, pues es prácticamente un mundo infinito, ¿no? Es hacer referencia a los medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación conoces? Exacto, el que más conocemos o conocíamos en su momento pues era la televisión, efectivamente también el radio. ¿Cuál otro? El teléfono,
¿no? La computadora, las tablets, etcétera, etcétera. Y bueno, como hemos analizado, los medios de comunicación han evolucionado día a día. El teléfono es uno de los medios que más facilitó el contacto inmediato entre las personas, que permitía comunicarse en cuestión de minutos entre unos y otros. Ese mismo teléfono ha vivido una gran evolución, pues de una caja con un disco al que había que darle vueltas para marcar, pasamos a teléfonos con teclas que había que apretar para conectarse con otro. Y bueno, pues actualmente ya son touch y vienen más tecnologías en forma de holograma que seguramente ya las has revisado en algunos tutoriales en internet. Bien, cuando vemos este logotipo, porque bueno, pues esta es la base del funcionamiento de internet, es lo que le da vida a estas tecnologías, pues hacemos referencia a un buscador o un navegador. ¿Qué imaginas qué imaginas con ese logotipo? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se emplea? ¿Siempre, algún día te has preguntado cuál es el mejor navegador? ¿Cuál es el peor? ¿Para qué se utiliza cada uno de ellos? Pues bueno, la respuesta de esto es un navegador de internet. Entonces, vamos a definir a un navegador como un software ofimático. Recuerda que un software es un programa que permite realizar una serie de ejecuciones en cadena y bueno, estas acciones las vamos nosotros ordenando. Tenemos otro tipo de navegador, ¿lo ubicas? Estos principalmente se utilizan en Mac, Mozilla Firefox, y el más defectuoso, el que tiene más errores, el más lento, es el Internet Explorer, ¿no? Que es todo lo contrario de Google Chrome. El caso concreto de Safari, pues bueno, es uno de los más óptimos, pero se utilizan en equipos especializados. Bueno, pues en la actualidad hay disponibles una gran variedad de programas de este tipo, entre ellos Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, por mencionar algunos otros. Los navegadores de Internet se crearon con el fin de facilitar la búsqueda de documentos que se publican en Internet y también para localizar sitios en los cuales puedes publicar tus propios documentos para que estén al alcance del mundo. De ahí la importancia de conocer la estructura de la página de Internet, que por cierto funciona por medio de protocolos de comunicación. ¿Qué es la dirección electrónica? Bueno, sabemos que también se le llama comúnmente como URL, pero ese ya es en un ámbito más técnico. Pero bueno, básicamente en ella pues podemos encontrar noticias, información, documentos, videos, estadísticas, etcétera, etcétera. Y bueno, los elementos que la incorporan son los siguientes. Por ejemplo, el término www es World Wide Web. La empresa que lo desarrolla, en este caso es Google, puede ser Yahoo, puede ser MSN. Muy importante el tipo de dominio, en este caso es .com, pero también existen dominios gubernamentales como .gov. Por ejemplo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, .com o banjico.com. Y finalmente encontramos el país, en este caso es de España. Y bueno, así podemos de alguna manera identificar estos componentes básicos y elementales de una dirección electrónica. ¿Se te hacen conocidos? Hablamos de Google, hablamos de Yahoo, de AOL y entre algunos otros. ¿Qué son? ¿Son navegadores o buscadores? ¿Ya tienes la respuesta? Es un buscador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un navegador y un buscador? Bueno, pues la respuesta es aquello que podemos disponer en una web. Dentro de los más populares se encuentra, por ejemplo, Google, Bing, Yahoo, Altavista, Ads, por mencionar solo alguno de ellos. Los navegadores de Internet cuentan con opciones de búsqueda. Ojo, entonces, esta opción de búsqueda es la plataforma y el buscador pues es la aplicación. Entonces, esta búsqueda permite localizar una página y funciona por el reconocimiento de páginas que contienen información que nosotros previamente estamos solicitando.
Existe un sinnúmero de buscadores, solo que nosotros interactuamos con los más comerciales, que son los que, bueno, de manera recurrente encontramos en cualquier equipo de cómputo.